Gracias, señor presidente. Para continuar con el siguiente número en orden del día, corresponde a las intervenciones de nuestros invitados. Para dar comienzo, daré lectura a la presentación de nuestro primer comentarista, el diputado Rubén Moreira Valdés, quien es un orgulloso coahuilense, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila, en Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Coahuila, en Teología por la Universidad del Valle de Atemajac. Asimismo, cuenta con posgrados en Política y Gestión Educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo en México. Una maestría en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma del Noreste. También ha obtenido el grado de máster por los estudios de la Universidad de Salamanca. En el ámbito público, el diputado Rubén Moreira ha sido gobernador del estado de Coahuila, diputado federal en 4 ocasiones y se ha desempeñado como coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados. Su vocación por la docencia lo ha llevado a impartir cátedra en diversas instituciones educativas, entre ellas la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma del Noreste, el Instituto Estatal de Capacitación del Magisterio, el Colegio Nacional de Estudios Profesionales, el Instituto de Capacitación Política. También es autor del libro Los Derechos Humanos en Coahuila, una nueva política de Estado 2011-2017, y es coautor en Jaque Mate al crimen organizado Coahuila, una estrategia multidimensional por la paz, obras en las que se recogen experiencias exitosas en la implementación de la política pública en materia de derechos humanos y de seguridad. También ha participado en los libros Tensión en el Ejército y Felipe Ángeles en su glorificación, en los cuales se reflexiona sobre temas clave en la historia y en la actualidad de las Fuerzas Armadas de México. Actualmente colabora como editorialista en medios de comunicación nacionales como El Heraldo de México, El Sol de México, La Prensa de Coahuila, Reporte Índigo, Cuadratín y entre otros. Es miembro de la barra mexicana del Colegio de Abogados, así como de la Academia Nacional de Historia y Geografía. Un saludo a nuestro coordinador, Rubén Moreira. Pues buenos días a todas, a todos. A ver cómo me acomodo acá. Yo creo que sí. Buenos días a todas, a todos. Le pregunté a don Augusto, al cual saludo obviamente con mucho gusto, cuánto tiempo teníamos, y me dijo, pues no más de una hora. Entonces no va a ser más de 15 minutos ni de 10, va a ser mucho menos, porque él dijo no más de una hora. Ya Michel saludó aquí a las personalidades, pero yo quiero saludar a nuestros dos expresidentes del partido, porque creo que con ellos estoy saludando a toda la militancia que está aquí presente, y además pues son dos grandes personalidades, no solamente del partido, del país, que representan también los mejores momentos que ha tenido la patria, los de la defensa de la nacionalidad, de la soberanía y de lo importante que es ser mexicano. Y pues muchas gracias, don Jorge, muchas gracias, don César, por estar acá. Me hice acompañar de este pequeño librito, que ayer lo leí, es muy breve, está medio golpeadón, pero es una monografía pequeña de muchas cosas que hizo Francisco el Urquizo sobre Carranza. Esta habla, Urquizo era coahuilense, igual que yo, no es por presumir, sí. Muchas veces, ¿sabes qué, Michelle? Voy a quedarme sin tu computadora. Muchas veces he presumido que Dios está en todas partes, pero duerme en Coahuila, ¿no? Entonces, eso hay que aclararlo. Y Francisco de Urquizo era de San Pedro, muy cerca de Cuatro Ciénegas, aunque hay una serranía importante. Y Urquizo acompaña a Madero y luego acompaña el movimiento carrancista desde aquí, desde la Ciudad de México hasta Tlaxcalantongo, hasta los días. Ahí está Urquizo. Y me hice acompañar de él porque ayer leí varias cosas que quiero comentarles.
no se puede hablar de la Constitución si no se habla del Plan de Guadalupe. Y no se puede hablar del Plan de Guadalupe si no se habla de don Venustiano Carranza, que por cierto acá está su nieto, don Venustiano Carranza. ¿Quiénes son los coahuilenses? Y voy a agarrar un pequeño párrafo de Enrique Krauss, porque relata bien cómo son los coahuilenses y cómo era Carranza. Dice, libertad y soberanía nunca fueron términos abstractos para los hombres de Coahuila. Durante la era de los Habsburgo, la Nueva Extremadura había dependido, a su pesar, de Nueva Vizcaya y Nueva Galicia. Más tarde, en tiempo de los Borbones, la provincia de Coahuila se sujetó con dificultad a los dictados de la Intendencia de San Luis Potosí. Gracias a la independencia, el nuevo estado, Coahuila y Texas, disfrutaba por fin de su condición soberana. Pasadas 2 décadas, sufriría la dolorosa cercenadura de su región septentrional. Con la independencia de Texas en 1836 y su posterior anexión a los Estados Unidos, los coahuilenses sufrieron 2 agravios. El primero, de la potencia intervencionista, que les arrebataba parte de su territorio. El segundo, el gobierno central, el que había sido incapaz de defenderlos. Este doble trauma histórico reforzó seguramente la vieja y recelosa vocación de autonomía de los coahuilenses y fue factor clave de la resistencia que opusieron al acoso de que los hizo víctima el vecino estado de Nuevo León durante la segunda mitad del siglo XIX. Mi estado se llama Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, no libre y soberano. Junto con el sentido de libertad y soberanía, el coahuilense perfiló una identidad de frontera que se manifestaba no solo en el arrojo físico y la voluntad casi feudal de defensa ante los bárbaros, o en la conquista de sus tierras, sino también en un rezago más sutil, el resguardo de la cultura hispánica, en formas tan diversas como la tradición vitivinícola o las instituciones municipales. Precisamente por vivir en la frontera, zona amenazada por definición, sentía con mayor urgencia y profundidad los valores del centro. Ahí nació Carranza. Carranza nace en el desierto, porque Cuatro Ciénegas es la puerta al desierto. Alguien, uno de estos personajes que luego desde el centro del país opinan sobre las cosas que pasan en otras partes, alguna vez fue a Cuatro Ciénegas y cuando oyó y vio el desierto, dijo, jamás vuelvo a señalar que Carranza era un terrateniente. Ya ven que de repente se pone ahí. ¿Por qué? Aquí está doña Leti. Porque ella sabe lo que es el coeficiente de ganadero. Una vaca por 50 hectáreas. Tú tienes 20 vacas, necesitas 1000 hectáreas. Entonces, quien tiene 1000 hectáreas puede tener 20 vacas. Pues cuando uno está lejos y decían, él era el dueño del rancho Las Ánimas, decía, es que tiene varios miles de hectáreas, sí, suficientes para tener 80 vacas. Eso era lo que él tenía, Carranza. Es una tierra, te lo dice Krauss y lo digo yo, de defensa de lo que se llamaban genéricamente comanches. Ahí llegaban los ataques de estos pueblos originarios que eran empujados por los americanos. Porque hago un paréntesis, los americanos les gusta la tierra de los demás, pero sin gente. Sin gente. Por aquello que lo hay quien dice, oye, si los americanos sí les gustan las tierras de los demás, pero sin gente. Por eso andan sobre Groenlandia. Y pues el hombre del norte, eso era el día a día, vivir ante el peligro de los ataques de estos grupos que venían presionados de Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, hoy tenemos una tribu que es la Jicapú, que son Jicapús y seminoles, que fueron contratados para detener a los comanches, por ejemplo. Pero muchos niños coahuilenses fueron a dar, y neoloneses, fueron a dar a los Estados Unidos raptados por estas tribus. Entre ellos un antepasado de Ken Salazar, por cierto. Un niño que se llevan de China a Nuevo León
hasta allá. Cuatro Ciénegas es un pueblo espléndido, hermoso, es pueblo mágico, por cierto, pero tuvo diversas fundaciones por eso mismo. Y mientras Saltillo, que relativamente está cerca, fue fundado en 1577, eso se cree porque se quemó el acta. Cuatro Ciénegas fue hasta 1800, y están relativamente cerca, y no, relativamente cerca de Monclova. El problema del agua es terrible, y entonces la gente del desierto sabe lo que es el agua, pero también sabe lo que es la palabra. Y Carranza era un hombre de palabra. ¿Y por qué los norteños son hombres de palabra? Porque nada más hay la oportunidad de darlo una vez. La siguiente vez que te visiten ya pasaron 3 meses o 4 meses, porque todo está lejos. La familia de Carranza se extendió en el desierto, muy cerca de ahí está Ocampo, Coahuila. Varios familiares de hermanos de Carranza fueron alcaldes de Ocampo, Coahuila. Ocampo, Coahuila tiene 22,000 kilómetros cuadrados, es decir, es del tamaño de Hidalgo, pero nada más tiene 15,000 personas. Esa es la inmensidad. Entonces, pues uno ve a las personas una vez y quién sabe cuándo más. Por eso la palabra es importante para nosotros. Nomás hay una vez la oportunidad de darla. ¿Quién es Carranza? Pues es este hombre que nace ahí en el siglo XIX, cuando Coahuila era parte de Nuevo León. Así era. Su padre era un liberal, don Jesús Carranza. Es bien interesante porque en el panteón de Cuatro Ciénegas está la tumba del padre de Carranza, del papá de un presidente de la República. Y es una tumba modesta, una tumba austera, que está al ras del suelo, allí en el panteón municipal. Obviamente había muerto cuando ya Carranza era gobernador. Y Carranza era un hombre austero. Su casa es una casa austera. Cuatro Ciénegas es un lugar austero. Y Carranza es un hombre que combina la austeridad incluso en su traje. Si ustedes se fijan, es una mitad entre lo civil y lo militar. No era militar. La única vez que yo he visto que le dicen general es porque decía una escuela primaria general. La primaria era la general, Venustiano Carranza. Entonces es que si es general, no, lo que era primaria era general, era primaria. Él estudió en el Ateneo Fuente, que es una institución liberal, que es 6 meses anterior al Colegio de San Ildefonso. Es la síntesis de los hombres de la reforma coahuilenses que dicen necesitamos una institución liberal, y como sucede en otras partes, como en Campeche, esta institución se hizo sobre lo que había sido un colegio jesuita, el colegio Josefino, que estaba ahí cerca. Y el Ateneo Fuente, él estudió allá, y ahí están sus estudios. Luego viene aquí a la Ciudad de México a estudiar en San Ildefonso. En teoría, medicina, pero luego alguien me dijo que había unos papeles que decían que tal vez había, me lo dijo hace como 15 años, pero cada que me acuerdo, de que pudo haber sido que estudiara medicina, derecho. Tuvo un problema él con la vista y se tuvo que retirar a ser curado incluso a los Estados Unidos. Pero hay un pasaje muy bonito que les voy a contar. Resulta que por esos días vivía Martí, José Martí, la familia de Martí vivía aquí en México, creo que enfrente de San Ildefonso. Y cuando muere la hermana, una hermana de Martí muere aquí, le mandan una carta a la familia a Cuba y le dicen, algo así como estábamos solos, velando a nuestra hija o hermana, pero junto al ataúd estaba un joven de nombre Venustiano. Y ahí hay una novela que dice Un lirio para Coahuila. Es una coincidencia interesante. Era un hombre de lecturas. Muchas de ellas las pueden ustedes ver aquí en el Museo Carranza, porque ahí hay muchas lecturas de él. Pero era un hombre que en el desierto dicen que leía mucho, pero cosas muy especiales de historia. Y entre otras cosas, pues el México a través de los siglos, y conocía bien la historia de la Reforma. Su padre fue un hombre de la Reforma y fue un hombre juarista. Financió a don Benito Juárez, don Jesús Carranza. Lo financió para que llegara a Chihuahua y financió
un grupo de militares, vaya, que vinieron a dar a diversas, hasta Aguascalientes, por ejemplo, en la Guerra de la Reforma. Y nosotros decimos que ese es el pie del Ejército del Norte, o sea, el inicio del Ejército del Norte, que es el que vence al final de los días en Querétaro a Maximiliano. Y mucho de eso fue financiado por don Jesús Carranza. Fue alcalde y se enfrentó al gobernador. Tuvimos un gobernador que era terrible, se enfrentó al gobernador, le renunció. Luego intentó ser gobernador y Porfirio Díaz se lo impidió. Luego fue senador y ahí conoce, por cierto, a Emilio Rabasa, y eso es bien importante cuando Carranza plantea la Constitución del 17. Y luego participa en el movimiento maderista, que triunfa, pero Carranza, que era un hombre que leía y que conocía y que era un poco mayor de edad, aunque cuando murió tenía como mi edad, porque parecía más grande de lo que en realidad era de edad. No estuvo de acuerdo con los arreglos de Ciudad Juárez, porque sabía que tarde o temprano eso iba a terminar mal. Y Carranza regresa a su estado, a Coahuila, y es gobernador constitucional. Y es bien interesante estudiar los días de gobernador. Hizo escuelas, para empezar, y le puso el nombre de sus maestros, por cierto, de Miguel López entre ellos, o de los maestros que estaban en el Ateneo, como Dionisio García Fuentes. Administró bien, se negó a disolver la guardia que tenía, que se lo estaba exigiendo Madero. Tuvo contacto con otros gobernadores, porque había varios coahuilenses que eran gobernadores en otros lados, y era un hombre plural, por ejemplo. En la escuela normal, les pongo un antecedente porque luego es importante, tenía un director que era protestante, era metodista, Andrés Osuna, y las damas saltillenses fueron y le dijeron, oiga, es que este es protestante, quítelo, y se negó a quitarlo. Luego es importante porque, si ustedes ven en la Constitución, está ese respeto que ustedes ven. Es un hombre que sabe, Carranza, que las cosas no van bien y se prepara para lo inevitable, que es el golpe de Estado de Huerta. Con un grupo de hombres se va al desierto, obviamente hay batallas y todo esto pequeñas, y en la hacienda de Guadalupe firma el Plan de Guadalupe. Para estos del régimen que a veces menosprecian a la oposición, yo les digo que los firmantes del Plan de Guadalupe no eran más de 50 y estaban en medio del desierto y que nadie daba por ellos nada, ¿eh? Todo el mundo pensaba que tarde o temprano o los iban a capturar o se iban a pasar a Estados Unidos o iban a morir. Y de ahí él lanza su plan, que tiene un complemento, que es el plan de Hermosillo, que es el discurso de Hermosillo, donde habla de la parte social de una revolución. En Guadalupe solamente, no obstante que tenía presión ahí de varios de sus subalternos, solamente plantea derrocar a Huerta. Pero Carranza, y por eso me regreso a sus lecturas, era un hombre que actuaba en la historia desde su historia. O sea, él tenía conciencia de la historia y sabía que cada cosa que hacía iba a ser reflejo a futuro. Y ahí aparece, esa es mi opinión, que hay muy pocos presidentes que han sido grandes estadistas, uno Juárez y otro Carranza y otro Cárdenas, pero ahí está la historia, el estudio de la historia de Juárez. ¿Qué hace Carranza? No se levanten armas. El Congreso de Coahuila le ordena armar un ejército y derrocar al usurpador. O sea, él está investido de un mandato, de un Congreso, de un Estado soberano. O sea, él no es un golpista, para empezar. Segunda, va y firma un plan y hace que el resto de los alzados firmen el plan. Tercera, parecido a Juárez,
en la guerra de intervención francesa, porque antes sí lo había hecho, no se sale del territorio nacional. Cuando él va siendo empujado hasta Piedras Negras, que va armando grupos, entre ellos Pablo González, Cesario Castro, Murguía, todos ellos, a Urquizo, cuando llega a Piedras Negras, va hasta Sonora, pero no lo hace por Estados Unidos. No cruza el territorio norteamericano, se va a caballo hasta Sonora, para, igual que Juárez, no salir del territorio, porque él, en el plan, es designado primer jefe del ejército constitucionalista y, cuando triunfe la revolución constitucionalista, encargado del poder ejecutivo. Entonces, el presidente latente no se podía salir del territorio nacional. Tiempo después, cuando Villa amenaza a la capital, ¿qué hace? Pues lo mismo que Juárez, se va a Veracruz. Se refugia en Veracruz y hace también leyes, digamos, civiles, no tan profundas, en algunos casos como las de Juárez, pero la ley agraria se firma ahí, y la ley para divorciarse, que alguna gente dice que un amigo que se quería divorciar se la pasó, pero esa es otra historia, porque tiene un significado en términos religiosos. Las firmó ahí. O sea, él no sale del territorio. ¿Quién es Carranza también? Y en estos momentos en que la patria está amenazada, porque hay una amenaza para la patria, Carranza es un gran estadista que tiene una doctrina, la doctrina Carranza, que no se enseña en las escuelas, y a mí me duele, que no se pone como un antecedente de la gran inteligencia de un estadista. Carranza era extremadamente inteligente, pero también extremadamente valiente. O sea, un hombre muy valiente, no tenía la forma. Él sabía que en Tlaxcalaltongo lo iban a matar, pero no se puso a negociar con nadie. Pero es extremadamente inteligente. ¿Y qué dice la doctrina Carranza? Uno, todas las naciones son iguales ante el derecho. En consecuencia, deben de respetarse mutuamente y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes, su soberanía, sometiéndose estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención. Dos, nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del Estado en que se encuentran. Esto parece muy sencillo. La doctrina Carranza es del 1 de enero de 1918. Ya se había firmado la Constitución de la República. Y en la Constitución venía el artículo 27. ¿Y qué decían los gringos? Ah, no, pues es que yo soy extranjero, a mí no me apliques el 27. Entonces la doctrina Carranza dice, si tú estás en un país, todos son iguales, extranjeros y nacionales. 3, la legislación de los estados deben ser uniformes y semejantes, en lo posible, sin establecer distinciones por la causa de la nacionalidad respecto a lo referente a la soberanía. Esa es la doctrina Carranza. 4, la diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización y por el establecimiento de la confraternidad universal. No debe servir para la protección de los intereses particulares, ni para poner al servicio de estos la fuerza y la majestad de las naciones. Tampoco debe servir para ejercer presión sobre los gobiernos de países débiles, a fin de obtener modificaciones a las leyes que convengan a los súbditos de los países poderosos. ¿A qué se refiere Carranza? A la Constitución de 1917. Porque Carranza ya había dicho, el subsuelo es de la nación. ¿Y qué hay en el subsuelo? Petróleo. Que entonces era, digamos que el horizonte de lo que iba a suceder. Esa es la doctrina Carranza. Por esos días se firma, termina la Guerra Mundial, la primera, y Carranza nos mantiene en soberanía y en la neutralidad. Porque dice, si yo tomo partidos por unos, me aíslo de unos, pero me quedo sometido a los americanos. Entonces Carranza mantiene la neutralidad. Se le acusa de germanófilo, eso se le acusa. Pero déjenme les digo que hay una carta muy interesante de la esposa del embajador noruego, aquí, donde dice que una gran parte de la población tenía afectividad
hacia los prusianos. Todavía estaba Alemania un poco en gestación. ¿Y por qué? Pues porque muchos mexicanos recordaban el 47, como muchos de nosotros no perdonan la invasión del 47. Eso es, y menos lo que dijo ayer Trump. O sea, la invasión del 47 fue un atraco a un país débil, que eso es lo que dice Carranza en la doctrina Carranza. Entonces él nos mantuvo fuera de la guerra mundial. Pero entonces, cuando se firma el primer gran organismo planetario, que es la Sociedad de las Naciones, nos dejan afuera a los mexicanos. México, no obstante que era una potencia en América Latina, no la invitan a la firma de la Sociedad de las Naciones, invitan a Brasil. ¿Y por qué no invitan a México? Porque los ingleses, que eran los promotores de la Sociedad de las Naciones, pues estaban enojados por el artículo 27, y los gringos también, por el artículo 27, porque los gringos, como ya vimos en Venezuela, no quieren la democracia, sino quieren pues lo que hay ahí, ¿no? Y no es invitado a México, pero también Carranza se hace a un lado, porque el artículo 21 de la Sociedad de las Naciones, pues se sabe lo que dice. El artículo 21 dice: nada de lo dispuesto en el presente pacto se considera que afecta a la validez de los compromisos internacionales, tales como los tratados de arbitraje o los acuerdos regionales, como la doctrina Monroe, para asegurar el mantenimiento de la paz. James Monroe, que fue presidente como 100 años antes de los gringos, promovió primero la doctrina Monroe y luego el destino manifiesto, que son dos cosas distintas. La doctrina Monroe dice, bueno, primero el destino manifiesto, que fue posterior. El destino manifiesto dice algo así como: el destino de la humanidad es que los americanos avancemos y nos quedemos con todo. Ese dice el destino manifiesto. Y la doctrina Monroe decía: las potencias europeas no pueden estar en América, y los americanos vamos a oponernos a eso. Cosa que ha habido 3 o 4 veces que hay ataques de europeos a América y los americanos se hacen patos. Una de ellas las Malvinas, ¿no? En teoría, en las Malvinas los americanos debieron de haber estado con los argentinos y les prestaron una isla para que bombardearan a los argentinos, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, la doctrina Monroe la ponen en la Sociedad de las Naciones, en la Carta de la Sociedad de las Naciones, y México por eso no entra. Y con esto casi cierro diciendo: ¿por qué Carranza no aceptaba la doctrina Monroe? Porque decía: es una invitación, una propuesta perversa, casi textual. Dice: te dicen te voy a proteger, pero lo que están haciendo es absorberte. Eso es lo primero. Y lo segundo es porque cuando es como te dicen: oye, yo te ayudo, y tú le dices: no, no es necesario que me ayudes, no, es que es a fuerza, te voy a ayudar a fuerza. Entonces, la capacidad de Carranza para ver el mundo futuro es impresionante. ¿Qué podemos sacar de Carranza? Muchas cosas. La Constitución del 17, que hoy, gracias a don Augusto, y aquí en el partido que es heredero de la Revolución, lo estamos recordando, pues es una. Ahí está la Constitución. Que sepan nuestros adversarios que la Constitución del 17 es producto de una revolución y que ellos nada más ganaron una elección y que usurparon el Congreso. Me refiero a Morena. O sea, ellos no tienen la legitimidad que tuvo la revolución, que tuvo Carranza, mucho menos. Ese es lo primero. Lo segundo que pueden observar de Carranza es su conocimiento del siglo XIX, del Estado laico, de la educación pública, de la propiedad de la tierra, de la división de poderes. Carranza perfila un Estado presidencial porque sabe que la Constitución del 57 había sido rota o había sido desconocida por Comonfort, porque la Constitución del 17 sujetaba al presidente a una sola cámara, la Cámara de los Diputados, entonces no era bicameral en ese país, México. Entonces él sabía eso y decía, fíjense, hay un discurso del 16, creo que es del 16, ese discurso del 16, él perfila las dificultades que tiene el país. No tiene partidos políticos, no tiene paz,
tiene mucha confrontación y dice, lo que necesitamos es un sistema presidencial acotado por los otros dos poderes, no un sistema parlamentario, ni mucho menos el sistema de la Constitución del 57. Cierro. ¿Qué más podemos aprender de Carranza? Podemos aprender de Carranza su congruencia. Pudo haberse sometido a otros intereses y no lo hizo. A Carranza le pasan cuando menos 3 cosas con entorno internacional. La primera, el desembarco de los americanos en Veracruz. Ese es un problema. Esa es la primera. La segunda, la invasión de Villa a Columbus y por lo tanto la pretensión de los americanos de perseguir a Villa, que era un ejercicio militar de los americanos. Ahí están varios de los generales que después dan en la Primera Guerra Mundial. Pero ahí están, incluso ahí está entre muchos MacArthur, que después va a la guerra, ¿no? ¿Y cómo resuelve Carranza eso? Pues agarra un tratado del siglo XIX que decía que puede haber colaboración. Y le dice, pues este tratado, que en el siglo XIX se usaba, se pasaba un bandolero para allá y lo perseguimos los de aquí y viceversa. Y le dice, bueno, pues entra a perseguir a Villa hasta tal lugar. Ahí hay una batalla que se llama el Carrizal, que es un poco olvidada, pero en esa batalla los mexicanos le dieron una tunda a los gringos en la batalla del Carrizal. Y no es por nada, pero fue un coahuilense que se llamaba Félix U. Gómez, que medía como 2 metros, porque fue un problema después de encontrar el ataúd, pues estaba de este vuelo. Y entonces los gringos dicen, pues sí, vamos a pasar. Pues días después le dijo, fíjate que yo también necesito pasar por allá. ¿Cómo? Sí, yo necesito pasar tropas por Estados Unidos, porque él traía unos problemas en la frontera de Sonora, y él utilizó el mismo tratado para pasar tropas por el otro lado. Entonces Carranza tuvo que enfrentar todas esas circunstancias y lo hizo con el conocimiento profundo de la historia, con un patriotismo increíble que lo llevó a la muerte, y lo hizo con una austeridad tremenda. Cuando estaba en Piedras Negras, cuando pagaba, sacaba de su bolsa los gastos y anotaba los gastos de la comida en su bolsa. Entonces era así. Y yo soy de los que piensa que en su muerte en Tlaxcalantongo tuvo que ver las compañías petroleras americanas, porque pues es obvio que estaban a disgusto con la Constitución del 17. Y luego pues la grandeza de Cárdenas de saber el momento para expropiar. Don Augusto, muchas gracias. No me tardé 1 hora, pero eso es. Y gracias por todo esto.